A ustedes. Vamos a hacer la historia de la deuda externa argentina. Pasamos por Frondizi, pasamos por la fusiladora, pasamos por Ilia, pasamos por Alfonsín, pasamos por Rosas, pasamos por toda la historia argentina y el gran negocio de la deuda externa para después entender lo que viene en estos días. La deuda externa argentina. En una época en que el Imperio Británico concede financiamiento a varios países latinoamericanos, comienza la deuda externa argentina, en 1824, en un empréstito de la Barnum Brothers. Pero al mismo tiempo, Inglaterra firma acuerdos de comercio y amistad recíprocos que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban la región. Para la Argentina, esa deuda no fue requerida, sino impuesta. Fue la forma en que el gobierno británico nos enganchó económicamente. Aquí, alguien lo aceptó y fue un escándalo. El primer negociador fue Juan Manuel García, ministro de Hacienda de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824. Los otros ministros eran Rivadavia y De la Cruz. Aunque parezca insólito, enviaron a Inglaterra a negociar el empréstito a un comerciante inglés llamado Robertson y a otro comerciante que hacía negocios con los ingleses llamado Félix Castro. Se quería el dinero en teoría para dragar el Río de la Plata, mejorar el puerto y para obras de salubridad. La deuda fue por 1 millón de libras, pero a la provincia llegaron solo 140.000. Del resto, 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano. Otras 150.000 fueron la coima que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la banca Baring cobró 2 años de intereses por adelantado más un 1% de amortización de capital, 130.000 libras. La comisión, blanca, por la operación fue de 25.000 libras y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices, aceptado por el gobierno. Al tercer año de la colocación de los títulos, el gobierno no pudo seguir pagando. El default duró hasta 1857. En reconocimiento de los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2.500.000 libras contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas. El representante inglés le comunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque era muy superior a sus pretensiones originales. Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero, transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la nación, legitimando lo actuado anteriormente. Después, acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2.500.000 libras adicionales para lanzarse a la guerra con el Paraguay. Pero nuevamente, de los 2.500.000 libras asumidas como deuda, el país recibe solo 1.900.000 debido a los descuentos por el riesgo país y las comisiones. Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para continuar la guerra y para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento de Entre Ríos. Posiblemente Sarmiento también haya utilizado parte del dinero para construir escuelas. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba 14.500.000 libras esterlinas. Tomar deuda para pagar deuda es otra conducta que se repite a lo largo de la historia, con intereses y condiciones cada vez más perjudiciales para el país. En 1890, el gobierno ultraliberal de Juárez Celman no puede cubrir más los compromisos generados con la banca Baring, por más que quisiera. Carlos Pellegrini, sucesor del depuesto Juárez Celman, termina renegociando la deuda para lo que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado. Los compromisos, igualmente, son muy pesados. Al final del gobierno de Sáenz Peña, la deuda ya está en 78 millones, nivel que se mantiene durante el gestión de Roca, quien incorpora a Francia como prestamista. En cambio, se desboca con una administración que también era ultraliberal Manuel Quintana, hacia ascender 120 millones de libras. Con Irigoyen se detiene el ascenso. Lo mismo ocurre con Perón, Ilia y Cámpora. En su primer gobierno, Irigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras. Alvear le devuelve el poder con obligaciones por 142 millones y él vuelve a achicarlas a 135 millones. La primera vez se vio ayudado por el freno a las importaciones por la Primera Guerra Mundial, y lo mismo ocurre con Perón en la Segunda Guerra. Con Perón es el único momento en que se llega a deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones, en ese caso, de dólares. Perón tenía una deuda comercial flotante de unos 700 millones de dólares, pero el que la transforma en deuda financiera no es él, sino Aramburo y Krieger Bacena en 1957. Fuentes peronistas dicen que la deuda que Perón tenía en 1955 era de 57 millones de dólares. Aramburu adhiere al Fondo Monetario Internacional y Krieger Bacena asume en el Club de París como deuda financiera aquella deuda comercial flotante de 700 millones de dólares. Desde ese momento empieza a tener peso el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos desplaza claramente a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina. Con Frondizi, la deuda pasa a 1.200 millones de dólares. Esta es la etapa marcada por Krieger Bacena y Álvaro Alzogaray. La deuda solo desciende durante el gobierno de Ilia.
Guido le había entregado el poder con compromisos por 2.000 millones de dólares y él los achica 1.700 millones. Pero se produce el golpe. Pasan Onganía, Levingston y cuando Lanús entrega el poder la deuda está en 3.700 millones de dólares. Krieger Bacena, después de ser funcionario, pasa a ocupar un alto cargo como ejecutivo de la multinacional alimentaria del TEC Internacional de capitales estadounidenses. Y más tarde recae en el Fondo Monetario. Cámpora reduce la deuda a 3.400 millones de dólares. Después viene Perón y ya con Isabel la cosa se desbarranca. Cuando se produce el golpe de Estado, la deuda se ubica en 5.300 millones de dólares, pero con la dictadura se convierte en el principal problema económico del país. La deuda pasa a 30.000 millones de dólares. Se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas, pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera que enriqueció a unos pocos. Es otra etapa donde la deuda es, de algún modo, impuesta. La banca estadounidense tiene un gran exceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo de 1973. Ese dinero necesitaban colocarlo en algún lado. La tasa de interés es del 4% anual y los bancos cargan con los costos de las comisiones, con tal de poder prestar el dinero. Martínez de Oz, desde el Palacio de Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros. Hay contratos de deuda donde está negociando por las dos partes la misma persona. Vale la pena en este caso recordar los negocios del estudio Klein-Mayral relatados al comienzo. El seguro de cambio que implementó el Banco Central en 1982 fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Domingo Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5.300 a 45.000 millones. Cavallo le dijo a las empresas más beneficiadas que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa fórmula, les licuó la deuda en medio de un periodo de alta inflación. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio, que estaba decretado hasta 1986. Alfonsín intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. Incluso logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Oz del estudio Klein-Mayral. Esta información se encuentra hoy en el Congreso. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos. En 1988, 8 meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda. Carlos Menem arregló las cosas a favor de los acreedores con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18%. Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones de dólares y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado que condiciona el futuro de varias generaciones. De la Rúa terminó con 132.000 millones. Ahora está en 180.000 millones. Con la última propuesta de este gobierno, la deuda externa argentina, la suya, la mía, la nuestra, la de nuestros hijos y nietos, quedaría en 140.000 millones. Hasta ahí el informe de Norberto Galazo, que lo publicó en Página 2 en una contratapa en el 2004. Todavía Kirchner no había pagado la totalidad, casi 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y no se había renegociado la deuda privada que nos había desendeudado tanto. Llegamos de tener casi comprometido todo el PBI a un 30%, nada más. Después de eso, después de esa etapa virtuosa, vino Mauricio Macri. Y hay que en este momento entrelazar a Mauricio Macri con la mafia, pero no como se podría decir peyorativamente, con la mafia verdadera. Él pertenece a la 'ndrangheta, a la peor mafia italiana que le ha ganado la pulseada a la Mano Negra y le ha ganado la pulseada a la Camorra. Así que para eso un erudito, un conocedor, un estudioso, el italiano Rocco Carbone, que dio esta entrevista para Acapi. En realidad no sabemos con precisión a qué nos referimos cuando usamos la palabra mafia o mafias. Entonces hay que elaborar esos conceptos. Parece una paradoja, ¿no? Porque la Argentina, digamos, junto con otros países de América Latina, del Cono Sur, y junto con los Estados Unidos, ha recibido por su propia historia y por la propia historia italiana una cantidad numerosísima, una cantidad ingente de inmigración italiana y sobre todo inmigración del sur de Italia. Y mientras en los Estados Unidos, por ejemplo, el Código Penal Nacional, incluso la industria cultural, ha producido mucho conocimiento sobre el crimen organizado de raíz mafiosa y de ascendencia italiana, en la Argentina conocemos muy, muy poco. Miren, algunos datos. El Código Penal argentino no tiene la categoría de asociación mafiosa. Entonces, el crimen mafioso no se puede perseguir.
¿no? O sea, cuando hablamos de crimen organizado de tipo mafioso, estamos hablando de criminalidad organizada, de delincuentes. Entonces, puesto que el código, más allá, digamos, de las dificultades que atraviesa el Poder Judicial en la Argentina, más allá de eso, pero, digamos, el código, sí, más allá o más acá, digamos, es un problema grave, ¿no? Hoy en día hemos recibido un fallo de la Corte, yo antes de esta conversación empecé a leerlo. No podemos decir que es un fallo ilegal, pero es un fallo que lee de manera sesgada la Constitución Nacional, lee ciertos fallos también de manera sesgada y se pone de una parte del poder político argentino. Y al ponerse de una parte del poder político afecta efectivamente la forma vitalista, la vida del campo popular, de la clase trabajadora, de la gente que vive de su laburo. Entonces, digo, en la Argentina el poder judicial está atravesado, o una porción importante del poder judicial, para no generalizar, puesto que hay magistrados y fiscales indudablemente con un signo ético muy fuerte, está atravesando una crisis muy grande. Pero más allá de esa crisis muy grande, digamos, en cuanto al Código Penal argentino, no tiene la categoría de mafia, de asociación mafiosa, de violencia mafiosa, de crimen mafioso. Entonces no se lo puede perseguir. Luego, a nivel académico y a nivel científico, cuando hablamos de mafia, no sabemos a qué atenernos. Entonces, es muy importante elaborar en conjunto todas estas cuestiones que pretendo presentar aquí. Ahora bien, voy a dar algunas definiciones generales para entender cuando hablamos de mafia, de qué hablamos, ¿sí? Y luego me voy a referir a dos temas muy específicos, que son la cuestión de la deuda externa frente al Fondo Monetario Internacional, que puede ser leída en clave mafiosa, y luego me voy a referir a un segundo punto, antes de llegar a las conclusiones sobre qué hacer, respecto de los servicios de inteligencia que se llevaron a cabo, que se entramaron durante el macrismo, para mostrar que también en ese caso hay una lógica, una razón mafiosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué pude, la primera pregunta que me gustaría poner aquí es la siguiente, ¿no? ¿Por qué pude elaborar conceptualmente, teóricamente, digamos, desde el punto de vista de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, y sobre todo de una filosofía antimafia, digamos, la categoría mafia? La pude elaborar en el periodo 2015-2019, básicamente porque el pueblo argentino luchó, ¿sí? O sea, al macrismo hay que agradecerle una cosa. No podemos agradecerle ninguno de los desastres que hicieron, pero una cosa hay que agradecérsela, que el macrismo nos obligó de alguna manera, digamos, a nosotros y a nosotras, al campo popular o al campo nacional popular, nos obligó a reforzar la organización popular. Y durante la explicitación del poder de la Alianza Cambiemos durante 2015-2019, puesto que el pueblo argentino luchó, pude elaborar algunas cuestiones teóricas. ¿Por qué digo esto? Porque la filosofía piensa cuando el pueblo lucha. Si el pueblo no lucha, la filosofía, aunque tenga una capacidad autónoma para pensar, tiene algunas dificultades para hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos definir al macrismo? Se puede definir de muchas maneras. Indudablemente creo que le podemos compartir que fue un momento fatídico por lo que concierne a la vida nacional, a la vida del campo popular, a la vida de la clase trabajadora. Fue una experiencia de descalabro popular, porque todo lo que tocaron lo descalabraron, lo destruyeron, lo desarticularon, y me parece que podemos pensar en el poder cambiemita como un poder que hizo el mal en nombre del bien. O sea, que decía hacer el bien, pero en realidad hacía su exacto contrario, el mal. Ahora bien, en cuanto a la teoría del Estado, del gobierno de la Alianza Cambiemos, es una teoría del Estado muy, muy compleja. Realmente muy, muy compleja, que no se puede explicitar apelando solo a la categoría de neoliberalismo. Menem era un neoliberal. Berlusconi fue un neoliberal. Macri también es un neoliberal. Pero si le decimos solo neoliberal a Macri, explicamos solo una parte del fenómeno del poder cambiemita. Entonces, ¿por qué elementos o qué dimensiones configuran la teoría del Estado, del gobierno de la Alianza Cambiemos?
Yo creo que tiene muchas dimensiones. ¿Cuáles son? Son los elementos oligárquicos. O sea, en la teoría del Estado de la Alianza Cambiemos hay poderes oligárquicos, familias oligárquicas. Los Echeverría, ¿no? Los Echeverría de Paraná, una familia oligárquica. Burrich, otra familia oligárquica. Y hay otras. Entonces, una dimensión oligárquica. Luego tiene también esa teoría del Estado derivas dictatoriales, vinculadas con la dictadura del 76-83. ¿Cómo se manifestaron esos emergentes dictatoriales? Con la presencia de los cuadros civiles de la dictadura metidos dentro del gobierno de la Alianza Cambiemos. Luego, componentes fascistas, latencia gorilas, ¿no? Esa palabra es muy importante para entender la política argentina. Luego, emergencias neoliberales o ceoliberales, ¿no? O sea, un gobierno de CEO, de CEO. O sea, tipos que habían estado en empresas privadas que pasan de la grande empresa privada transnacional al Estado, al aparato legal. Luego, dimensiones también neocoloniales. Recuerden que cuando militamos, cuando podíamos militar en la calle, en la plaza, digamos, ese mantra que repetíamos permanentemente, ¿no? Patria sí, colonia no. Bueno, esas dos palabritas, patria sí, colonia no, nos dan la pauta de efectivamente que estábamos frente a un poder neocolonial o tardocolonial, como suele decir Zaffaroni, ¿no? Luego, un sentido común golpista también, un sentido común que se ponía en diálogo con los grandes poderes latinoamericanos de tipo golpista. Digo, en el siglo XXI latinoamericano hubo mucho golpe de Estado y la escalada de los golpes de Estado fue creciendo. El primero fue en Haití, el segundo en Honduras, el tercero en Paraguay, el cuarto en Brasil, el quinto en Bolivia. Y luego muchas tentativas de golpe de Estado. Incluso hubo un sentimiento golpista en la Argentina, digo, con motivo de la 125, con el caso Nisman. Incluso muy probablemente hoy en día haya un sentido destituyente golpista, digo, hoy en este momento que estamos hablando, ¿no? Digo, hago dos ejemplos de cómo la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos se ponía en diálogo con el sentido golpista latinoamericano del siglo XXI. Recordarán que el golpe en Brasil, que fue en el 16, si no me equivoco, dio pie a la implosión del gobierno del PT de Dilma y luego hubo, antes de Bolsonaro, un interregno de Temer, ¿no? La primera persona, el primer presidente latinoamericano que fue a legitimar a ese poder golpista y a ese presidente inconstitucional fue Macri. O sea, se trepó a un avión, fue a Brasilia, se sacó una foto con un apretón de mano con Temer. Bueno, esa foto es una legitimación de un gobierno nacido de un golpe de Estado. Otro punto de contacto entre la teoría del gobierno de la Alianza Cambiemos y el sentido golpista latinoamericano del siglo XXI está en las palabras de Macri, refiriéndose a Cartes, al expresidente paraguayo, cuando dijo mi amigo Cartes. Y en plena pandemia, el año pasado, no sabemos todavía Macri que fue a hacer a Paraguay, a Asunción del Paraguay. Fue a visitar a su amigo Cartes. Bueno, ¿quién es Cartes? Cartes es un tipo que copó una estructura clásica de la política paraguaya, el Partido Colorado, ¿sí? Un partido que tuvo una dictadura de 35 años adentro, que gobernó ese país durante 6 décadas y que ahora volvió a gobernarlo, que fue interrumpida esa larga hegemonía por un periodo de 4 años de un gobierno timorato, pero finalmente simpático, el gobierno Lugo. Y entonces no se puede hablar de democracia en Paraguay, porque para hablar de democracia debería haber por lo menos formas bipartidistas, ¿no? Y alternancia en el gobierno. Paraguay está gobernado desde casi 70 años por el mismo partido, el Partido Colorado. Y Cartes, ¿de dónde nace? De las cenizas que dejó el golpe de Estado al gobierno Lugo, del interregno del gobierno de Federico Franco, y luego el Partido Colorado vuelve a la vieja hegemonía luego del golpe de Estado. Y el peor fue el golpe de Estado en Bolivia, donde el macrismo también tuvo que ver a través de uno de sus operadores, que es el gobernador de una provincia preciosa, pero más colonial que no sé qué cosa, en la provincia de Jujuy. Me estoy refiriendo a Gerardo Morales, ¿no? Los vínculos entre Áñez y Gerardo Morales. Bueno, otros elementos que forman parte de la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos. Y me parece que luego hay 2 dimensiones más.
un sentido peronista, porque hubo un apoyo peronista, otro apoyo radical para que la alianza de Cambiemos pudiera ganar las elecciones, y la última dimensión son ciertas lógicas mafiosas. O sea que para entender Cambiemos hay que estudiar todos estos elementos que acabo de mencionar. O sea que si le decimos neoliberal, podemos entender solo una pequeña porción de cómo proceden, de cómo piensan, de cómo hacen política, ¿sí? Me voy a referir entonces a la cuestión mafiosa. Y voy a hablar de mafia y sobre todo de la mafia calabresa. Digamos, la mafia calabresa hoy en día es una mafia globalizada, que tiene familias, hombres y estructuras desparramadas en todo el mundo, de Sydney, Australia, hasta Buenos Aires, Argentina, además del sur de Italia, de toda Italia y de muchos lugares, de muchos países de Europa, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la 'ndrangheta, que es la mafia calabresa. Bueno, esa palabra 'ndrangheta es una palabra difícil para pronunciar en la Argentina. Digo, en algún momento los sociolingüistas, las sociolingüistas nos tendrán que explicar por qué es tan difícil pronunciar la palabra 'ndrangheta. Cuando, por ejemplo, en la lengua que hablamos en la Argentina, la lengua que hablamos en la Argentina, o la lengua que hablamos, qué sé yo, en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y hasta Rosario, digamos, es una lengua atravesada por distintos influjos de las lenguas que llamamos dialectos del sur de Italia. Tenemos un montón de palabras. La palabra pibe viene de un dialecto genovés. La palabra xeneize, la palabra laburo viene del dialecto calabrés, la palabra chicato, pero la palabra 'ndrangheta no la podemos pronunciar. O sea, tenemos una tara ahí, una tara cognitiva lingüística que habrá que explicar oportunamente porque no la podemos decir. Ahora bien, creo que esa palabra 'ndrangheta, que es una forma, un sinónimo de la mafia, es una palabra apropiada para explicar lo que pasó, o para explicar algunas cosas de lo que pasaron entre el 15 y el 19, y posteriormente también, hoy en día también. Ahora bien, cuando hablamos de 'ndrangheta, que es la mafia calabresa, ¿de qué hablamos? Hablamos básicamente de una organización socioeconómica. Una organización metida en la sociedad y con muchos capitales, mucho poder real, ¿sí? Entonces, una organización socioeconómica de tipo criminal, ¿sí? Y esa organización socioeconómica de tipo criminal se ubicó dentro del Estado. Ahora bien, cuando una organización criminal, cuando una organización con comportamiento criminal, con comportamiento mafioso, se ubica dentro del Estado, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces, cuando eso pasa, cuando una organización criminal copa el Estado, o una parte del Estado, pero en este caso lo coparon globalmente, lo que pasa es que efectivamente esa organización desde el Estado empieza básicamente a dictar leyes, a dictar valores desde el Estado, a dictar finalmente una forma de hacer política y una forma de proceder. Ahora bien, cuando una organización de esta índole despliega lógicas, o sea, formas cognitivas, mafiosas, desde el aparato del Estado, yo diría que pasan tres cosas. La primera cosa que pasa es que la independencia de la justicia empieza a menguar, la independencia de la justicia empieza a relativizarse. ¿Y qué aparece cuando la justicia mengua? Aparece el lawfare. El lawfare, que además es una especie de plan cóndor del siglo XXI, porque hubo lawfare en todos los países donde hubo golpe de Estado. Solo que en la Argentina ese lawfare tiene particularidades. Es un lawfare con componentes mafiosos. ¿Por qué? Porque el lawfare sirve básicamente para agredir judicialmente y a través de los medios de comunicaciones a los opositores políticos. Pero en la Argentina hizo eso, pero afectó también a componentes familiares de los opositores políticos, a la hija de Cristina Kirchner, a las hijas de Gilles Carbó, a la familia de Alejandro Banoli, a la pareja del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y así, ¿no? Bueno, cuando un poder se mete con la familia de los opositores, podemos decir que estamos frente a una lógica mafiosa. Bueno, ¿de esto qué desciende?
que en la Argentina y también en una parte de América Latina, lo que llamamos la ley con L mayúscula o una parte conspicua de la ley, se vuelve una herramienta al servicio de la venganza y al servicio de pasiones oscuras. Me parece que con el fallo de la Corte Superior de Justicia o de Injusticia, hoy en día también estamos frente a ese poder judicial puesto al servicio de pasiones oscuras. Segundo, la economía se vuelve en contra del pueblo. Y entonces lo que aparece es una deuda y lo que aparece es una depredación económica. El pueblo argentino hoy en día tiene que pagar, si no me equivoco, 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, en plena pandemia y en un momento en el cual la clase trabajadora tiene dificultad para laburar, ¿no? El 40 y pico % de los argentinos y las argentinas se han caído del mapa. O sea, no van a volver al mundo del trabajo fácilmente. O sea, están debajo de la línea de pobreza. Efectivamente, en parte por esa depredación económica y la deuda emitida por el macrismo con el fondo. Y lo tercero que pasa cuando una organización criminal copa el Estado es que la credibilidad de la acción política, por lo menos la credibilidad de la acción política con un sentido social, socializante, humanista, vinculado con la clase trabajadora y el campo nacional popular, se esfuma esa credibilidad de la acción política. Y la función protectora del Estado, la función protectora del Estado de Derecho empieza a quebrarse, ¿sí? Por lo menos por lo que concierne a las grandes mayorías. Bueno, estas son las tres cosas que pasan cuando una organización criminal de tipo mafioso copa el Estado, como ha pasado entre el 15 y el 19. Ahora bien, ¿qué es la mafia? ¿Y cuáles son los vínculos de la mafia con el capitalismo? Porque también hay que precisar un poco eso. La mafia yo diría que es un catalizador del capitalismo, lo acelera de alguna manera, del capitalismo postindustrial, del capitalismo digital, del capitalismo financiero, ¿no? La mafia se nutre del capitalismo y ¿qué le presta la mafia al capitalismo? Yo diría que le presta una gran utilidad. Y presten atención a esto que voy a decir porque es muy importante para entender el fenómeno mafioso. Digamos, la mafia le presta al capitalismo el germen de la ilegalidad metido en los tejidos de la legalidad. Entonces, cuando estamos frente a este principio lógico, recuérdenlo con mucha precisión, porque es la clave para entender el fenómeno mafioso. Cuando el elemento de la ilegalidad se mete dentro de los tejidos de la legalidad, estamos frente al principio lógico mafioso. Cuando aparece ese principio lógico mafioso, detrás está siempre una organización o varias organizaciones criminales. Cuando hablamos de mafia, no hablamos de tipos con anteojos, con sobretodos, con, qué sé yo, sombreros y con mitras o con fusiles. No hablamos de eso. Hablamos básicamente del principio de la ilegalidad metido en el continuum de la legalidad. Secretaría, diputaciones, la banca del Senado, ministerios, hasta, digamos, la butaca del presidente de la República en Balcarce 50, ¿sí? Entonces, y luego le presta otra cosa la mafia al capitalismo. Le presta la violencia como actividad y le presta la violencia como herramienta estructurante de la organización mafiosa. O sea, no hay organización mafiosa sin violencia. Cuando hablamos de mafia, hablamos de violencia descarnada, pero también violencia simbólica, ¿no? Digamos, qué sé yo, para matar a alguien lo podés matar con 4 balazos o lo podés, por ejemplo, perseguir judicialmente. Digamos, Vudú, Amado Vudú, hoy en día es un muerto político. Cuando venía acá pensaba, ¿cómo le voy a explicar a los compañeros y a las compañeras que me van a escuchar esto que acabo de decir? Miren, un profesor profesa, un florero floriza, una fotógrafa la fotografía, ¿no? Si, por ejemplo, a un fotógrafo, a una fotógrafa, uno le saca la cámara, luego de una vida de haber sacado fotos, lo mata simbólicamente, la mata. Como si a un político, como Vudú, le sacan la política, efectivamente, digamos, llevas a cabo un principio de muerte simbólica, se puede decir, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la mafia? Otra pregunta. Otra vez esa misma pregunta. La mafia es un mundo. Cuando hablamos de mafia, hablamos de un mundo. Quiero decir, un mundo que tiene valores, un mundo que tiene un modo de ser,
que tiene su manera de pensar, que tiene también una educación que está inclinada hacia la forma de la violencia, de la emotividad barrada, ¿no? Los mafiosos son tipos que no tienen ningún tipo de emotividad. Y ahora voy a retomar esto. Habrán visto que hace relativamente poco Santiago O'Donnell, que es un periodista de Página 12, sacó un libro que se llama Hermano, ¿no? Un libro que está hecho sobre, creo que 10 conversaciones que él grabó a uno de los hermanos de Mauricio Macri, que se llama Mariano Macri, ¿no? Bueno, le voy a leer un pequeño fragmento de ese libro que se refiere, donde Mariano se refiere a Mauricio, desde un punto de vista emotivo, se puede decir. Y escuche, o sea, se refiere al carácter del hermano. Mariano se refiere al carácter de Mauricio. Y dice lo siguiente, le cito, pensaba cómo era posible que fuese tan frío, ¿no? Mauricio como un tipo frío, tan hijo de puta. Me fui dando cuenta que en realidad él no era un tipo de sentimientos. Y sigue, pensaba, no puede ser que este tipo las hizo todas. Nunca tuvo la capacidad de amar. En muchos aspectos era realmente un psicópata. O sea, le tenés que decir a una persona que es tu hermana y que además fue presidente de la República, es incapaz de amar. Porque si sos incapaz de amar, ¿no? Digamos, tenés problemas graves, sobre todo, digamos, si en tus manos concentras el poder de un Estado, ¿no? O sea, no tenés empatía con otro que está bien, que está mal, que está más o menos, ¿no? Esto dice Mariano de su hermano Mauricio. Bueno, estas declaraciones del bueno de Mariano las quiero poner en diálogo con unas reflexiones que escribió una socióloga alemana, pero que vivió toda su vida y que vive todavía en Calabria, y que se llama Renate Siebert. Esta buena señora, una investigadora, una profesora de las universidades calabresas, se ocupó durante toda su vida de lo mismo, o sea, de la 'ndrangheta, de la mafia calabresa, y durante unos 30 años estudió una palabrita, la palabra violencia, ¿no? Y cómo, digamos, los mafiosos son personas violentas y reflexionó también desde la sociología criminal, desde la sociología de las organizaciones, sobre el carácter de los mafiosos. ¿Qué dice esta Renate Siebert? Sabemos a través de los colaboradores de justicia son muy importantes para hacer investigaciones sobre las estructuras mafiosas. Entonces dice, sabemos a través de los colaboradores de justicia de la frialdad de los hombres de mafia, un congelamiento de los sentimientos y un congelamiento de las emociones, y una sustancial ausencia de sentimiento de culpa forman parte de la normalidad mafiosa. Bueno, me parece que esto son dos definiciones, la de Mauricio, la de Mariano y esta que da Renate Siebert del carácter de los mafiosos, acerca de lo que podríamos decir la constitución psicológica de los mafiosos, porque la mafia son fenómenos tan complejos que hay que estudiarlo desde distintas disciplinas, desde la antropología, desde la lingüística. Yo tenía un profesor de lingüística general en la Universidad de la Calabria que servía a los jueces, ayudaba a los jueces a entender las interceptaciones mafiosas que hacía la policía y el poder judicial italiano, porque son tipos que no hablan en italiano, son tipos que hablan en ciertas lenguas secretas que son dialectos. En la Argentina habrá que ver en qué lengua se expresa, pero Macri, por ejemplo, se refería a sí mismo como el calabrés. Él siempre dijo, soy calabrés. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? ¿En qué lengua habla, por ejemplo? Digamos, cuando lo escuchamos hablar en castellano a Macri sabemos que tiene dificultades retóricas. Esas dificultades retóricas, ¿a qué se deben? A una lengua que, por ejemplo, digamos, qué sé yo, funciona debajo del castellano. Bueno, en fin, cosas que hay que tratar de estudiar y que hay que tratar de entender. Bueno, ese sistema, esa constitución psicológica, me parece que debe ser estudiada en relación con el sistema cultural mafioso, o sea, la constitución psicológica de Macri repuesta por su hermano, ¿sí? Por su hermano Mariano. Bueno, el sistema cultural mafioso requiere básicamente de frialdad y requiere de indiferencia. ¿Por qué? Requiere de frialdad e indiferencia en relación con la manipulación de la violencia y la muerte. Yo creo que estos tipos durante 4 años y hoy en día también jugaron a la violencia sobre el campo popular, sobre la clase trabajadora y también sobre las maneras simbólicas o reales de muerte.
digamos, ¿cuántos desaparecidos hubo? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuánta violencia hubo? Bueno, el actor principal de la violencia, o uno de los actores principales de la violencia en el gobierno de la Alianza Cambiemos fue Patricia Bullrich. Bueno, luego, ¿por qué es tan importante la violencia? Pensar la violencia respecto de la mafia, porque la violencia y la muerte forman parte de la actividad profesional mafiosa, o sea, de una actividad profesional estructurada. Bueno, entonces, ¿qué es la violencia mafiosa? Digamos, real o simbólica. Es básicamente un hábitus, ¿no? Y ese hábitus, la violencia, estructura la relación con los demás, la relación con los otros. Bueno, y las declaraciones de Mariano Macri me parece que en algún momento deberían ser estudiadas por la gran psicología nacional, la gran psicología argentina. Imaginen que, por ejemplo, en Italia, entre la gran y la extensa bibliografía sobre los temas mafiosos, existe un libro interesantísimo que se llama La psiquis mafiosa, que escribieron dos psicoanalistas, ¿no? Que se dedicaron a entender el fenómeno mafioso desde la especificidad de su disciplina. Ahora bien, para ir un poco más, para adelantar un poquito y dar una definición un poco más precisa, cada vez que decimos mafia, hablamos de qué cosa? De una suerte de Estado oculto que se mete dentro del Estado democrático, una suerte de Estado oculto que se mete dentro de las instituciones, o sea, una suerte de Estado oculto que se trenza con lo que llamamos el Estado legal, ¿sí? Bueno, y ¿por qué a la mafia le interesa el aparato estatal? Básicamente porque el Estado es fuente de negocios, es fuente de poder, es fuente de prestigio y además el Estado permite básicamente blanquear los capitales que vienen de la economía ilegal, o sea, que vienen de los tráficos ilegales. Entonces, ¿qué hace la mafia con la democracia? Acosa a la democracia, coloniza a la democracia, la quiebra y la transforma básicamente en otra cosa respecto de su significado clásico. Democracia quiere decir poder del pueblo. Bueno, cuando la mafia se mete dentro del aparato legal, quiebra la democracia y la transforma en otra cosa que ya no es el poder del pueblo, sino es el poder de clases muy acotadas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las tres dimensiones que definen a toda organización mafiosa? Bueno, la primera dimensión que define a toda organización mafiosa es la organización de la estructura represiva. De eso se ocupó, como le decía, aunque de manera no exclusiva, Bullrich, ¿sí? Y en la organización de la estructura represiva no hay que pensar la policía solo necesariamente, sino también en la acción de la justicia o de una parte de la justicia, lo que en la Argentina se llama la mesa judicial, ¿no? La segunda dimensión es la organización de una teoría de la información, que a ustedes les debe interesar mucho, una organización de la teoría de la información y una organización de la comunicación. Y ahí básicamente se cruzan telecomunicaciones, medios y servicios de inteligencia. De hecho, los servicios de inteligencia macrista, ¿cómo hicieron inteligencia? Copando los teléfonos, o sea, metiéndose dentro de los teléfonos. Ahora, ¿cómo lo hacen? Yo la verdad que no lo sé. Pero, por ejemplo, descubrimos un montón de conversaciones entre cuadros políticos, presos políticos. Recordarán que efectivamente en algún momento parecía casi un chiste, pero era un chiste de lo más macabro, ¿no? Un llamado entre Parrilli y Cristina, donde Cristina le decía a Parrilli, soy yo, boludo, Cristina, o le decía, soy yo, pelotudo, Cristina. Bueno, eso básicamente fue una forma de hacer inteligencia metiéndose dentro de los teléfonos de esas dos personas. Por eso, la organización mafiosa se refiere siempre también a la organización de una teoría de la comunicación y una teoría de la información. Y ahí tenemos telecomunicaciones, teléfonos, medios y servicios de inteligencia. De hecho, Macri puso no sé cuántos miles de dólares en el canal de televisión de la Nación. Digamos, eso nos da la pauta de lo importante que son los medios y los medios hegemónicos para los fenómenos mafiosos. Y luego la tercera dimensión es la instauración de una economía criminal. La economía criminal es legal e ilegal al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, la 'ndrangheta
no es solo un fenómeno criminal. La mafia no es solo un fenómeno criminal, sino que es un instrumento de promoción social, un modelo, una cultura, un comportamiento, una lengua, una mitología. No hay política sin mitos. Y, por ejemplo, la mafia tiene un mito. La mafia tiene una mitología que se remite a 1400 y a 3 caballeros españoles que habrían llegado en 1400, cuando se descubría América, más o menos, habrían llegado al sur de Italia, ¿no? Y que formaban parte de una organización secreta que se llamaba Guarduña. Entonces, digamos, hay todo un sistema mitológico. Bueno, y luego es un poder la mafia. Bueno, todas estas dimensiones confluyen y ¿qué es lo que configuran? Básicamente configuran lo que podemos llamar un mundo, ¿sí? Una visión del mundo. Ahora, si atendemos a uno de los grandes estudiosos italianos que se ocupó de la mafia calabresa, que es un historiador que formó parte también de la Comisión Bicameral Antimafia italiana, que se llama Enzo Ciconte, este buen señor decía lo siguiente, que la 'ndrangheta, la mafia calabresa, reproduce donde sea que se mueva exactamente lo que ha dejado en Calabria. O sea, que lo que ha dejado en Calabria, por más que se mude con una familia, con una organización a Australia o a la Argentina, reproduce casi lo mismo. De hecho, por ejemplo, para estudiar el fenómeno mafioso, una manera es estudiar, digamos, la trazabilidad de sus negocios legales. Y acá no lo vamos a ver hoy porque vamos a hablar de la Argentina, pero hay familias en Australia, en el otro lugar del mundo, ¿sí? a unos cuantos de miles de kilómetros de Buenos Aires, que vienen de Calabria, viven en Sydney desde hace un montón de tiempo y tienen el mismo set de negocio de SOCMA. O sea, se ocupan de las mismas cosas, de casi de los mismos rubros. Y esos mismos rubros también lo tienen unas familias en la propia Calabria hoy en día, y en otros lugares de Italia y en otros lugares de Europa, ¿sí? Entonces, este señor Ciconte dice, donde quiera que se mueva, la mafia calabresa reproduce exactamente lo que ha dejado en Calabria. Bueno, ahora otra palabrita, que es una palabra fundamental de la teoría política, de la filosofía, que es la palabra dialéctica. O sea, que la mafia calabresa, ¿qué hace? Es una organización unitaria que sintetiza dos cosas, la tradición y el futuro. Y esas dos dimensiones, la tradición y el futuro, las hace cruzar dialécticamente. O sea que cuando las cruza dialécticamente crea otro sentido. O sea, cruza dialécticamente tradición y futuro, antiguo y moderno, arcaico y global. Y entonces, cruzando esas dos cosas, que produce un fenómeno cultural criminal, que es capaz de violencias inauditas, negocios de todo tipo y poder, ¿no? Poder político. Ahora bien, ¿qué estructura tiene la mafia calabresa? ¿Y cómo se ejemplifica esa estructura en la Argentina? Tiene una estructura doble. En la sociedad menor y la sociedad mayor, ¿sí? Así se llaman. Tiene una estructura menor y una estructura mayor. La estructura menor está poblada, está integrada básicamente por los matones, por tipo que usan fierros, podríamos decir, ¿no? O sea, la sociedad menor tiene un perfil criminal militar. En cambio, la sociedad mayor tiene otro perfil, criminal empresarial. Bueno, esas dos estructuras están permanentemente cruzadas, ¿sí? Bueno, la sociedad mayor, ¿cómo entiende al Estado? Lo entiende como una estructura que debe copar, que debe ocupar, con la cual se puede aliar en función básicamente del poder que tiene, ¿con vistas a qué? Con vistas a legalizar negocios, con vistas a legalizar la organización criminal y con vistas a adquirir prestigio, ¿sí? En cambio, la sociedad menor entiende al Estado como una suerte de enemigo, sobre todo porque la estatalidad que enfrenta es la estatalidad de la fuerza del orden, de la policía, etcétera, ¿sí? Bueno, en la Argentina, para entender el contrapunto entre la sociedad menor y la sociedad mayor, podemos pensar en dos apellidos, D'Alessio y Stornelli. D'Alessio, sociedad menor, Stornelli, sociedad mayor. ¿Sí? Un tipo que vinculado con el poder criminal militar, que es básicamente D'Alessio, y un tipo que forma parte del aparato fiscal nacional, Stornelli. Bueno, ahora, ¿qué tipo de hombres revistan en la mafia?
Bueno, en la estructura mafiosa está integrada, revistan hombres invisibles. Presten atención a esa palabrita. ¿Qué quiere decir invisibles? Invisible es alguien que no puede ser visto. Ahora bien, esos hombres invisibles, ¿de qué se ocupan? Se ocupan de establecer vínculos estratégicos con el mundo de la política, con el mundo de la economía, con el mundo de las instituciones legales y con el gran mundo de la ilegalidad. Ahora bien, cuando digo que estos hombres son invisibles, no quiero decir que son sujetos que no pueden ser vistos, sino que son sujetos que, siendo vistos, en realidad están invisibilizando su función real. Digo, Stornelli, ¿es solo un fiscal de la nación? D'Alessio es solo un tipo que laburaba en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Seguridad, era un tipo que estaba solo en la DEA, era un tipo que revistaba solo los servicios, o eran otra cosa. Bueno, por lo visto, digamos, qué sé yo, eran eso y un montón de cosas más, ¿sí? Ahora entro en la cuestión de la economía criminal, que es legal y ilegal al mismo tiempo. Bueno, por lo que concierne al ámbito de la ilegalidad, ¿no? La estructura mafiosa está puesta básicamente al servicio del contrabando de armas, del tráfico de personas y del contrabando internacional de droga, ¿sí? El contrabando internacional de droga, ¿por dónde sale de la Argentina? A través de la mal llamada hidrovía. Por eso, digamos, es tan importante primero negar esa palabra, porque como dice Testamanti, cuando hablamos de hidrovía negamos la historicidad del río Paraná, negamos la geograficidad del río Paraná, digamos, estamos mencionando un elemento de soberanía que perdemos, ¿no? Porque hidrovía, digamos, en última instancia es el río Paraná y el río Tames, ¿no? Si al Paraná le llamamos hidrovía, borramos su especificidad, que se trata del río Paraná, que además explica el propio nombre de la Argentina. La palabra Argentina viene de un poema de la Bardén, un poema fluvial, un poema mitológico, un poema vinculado con las grandes figuras de la poesía y de la mitología griega, que está vinculado con el río. Y entonces aparecen seres mitológicos vinculados con el río Paraná. Y de hecho, Argentina viene de plata, ¿no? De argento, de plata. Bueno, en fin, la palabra hidrovía borra todas esas especificidades, borra también una cuestión soberana y a través de esa mal llamada hidrovía y del río Paraná sale básicamente una cantidad enorme de cocaína, que no se produce en la Argentina, sino que se produce en distintos lugares de América Latina, Perú, México, Colombia, y que para ir hacia Europa, porque el 80% de la cocaína que se produce en América Latina va hacia Europa y más o menos el 90% de la cocaína que se produce en América Latina y que va a Europa la trafica y la contrabandea la 'ndrangheta, la mafia calabresa, sale a través de la hidrovía, sale a través del río Paraná. Entonces, es muy importante el control soberano sobre el río Paraná, porque dentro de esos grandes contenedores que vemos en el puerto de Rosario, que se llama el puerto de Zárate, en el puerto de Buenos Aires, junto con la soja, junto con los porotos, junto con los limones, están metidas otras cosas. No sé si lo vieron, salió en Infobae hace un par de días, circularon a través en el puerto de Buenos Aires 16.000 kilos de cocaína, o sea, un cargo enorme de cocaína que pasó inobservado, que fue llevado a Buenos Aires, acá al puerto de Buenos Aires, en una barcaza paraguaya que luego lo pusieron en esos grandes transatlánticos que cruzan el Océano Atlántico y salió hacia distintos puertos europeos. Y acá nadie lo miró. Bueno, entonces, tener un control sobre el río Paraná es fundamental para controlar lo que sale, ¿no? Creo que ayer murió una de las más prestigiosas intelectuales del mundo peronista, Alcira Argumedo, ¿no? Alcira Argumedo se ocupó muchos años de estudiar el fenómeno de la alumbrera, ¿no? Ella que decía, la lumbrera, la minera, la lumbrera, saca de la Argentina, jura y perjura que saca 3 metales. Y todas las mineras
extranjeras que laburan en la Argentina juran y perjuran que sacan 3 metales. Ahora bien, ¿cómo sacan esos metales? A través de un barro, ¿no? Y un barro que se carga en las naves y un barro que sale de la Argentina a través del río Paraná. Ahora bien, de esos 3 metales que declaran, en ese barro hay 28 metales, pero declaran 3 y pagan para 3. Y todo gran sojero, para sacar su soja de cualquier puerto que está sobre el río Paraná, hace una declaración, o sea que el Estado Nacional no puede controlar nada. Y además no puede controlar un mecanismo fundamental del aparato del tráfico de estupefacientes internacionales, que en su 90% de ese tráfico se ocupa la 'ndrangheta, ¿sí? Bueno, la droga, ¿dónde llega? A Europa y sobre todo a Calabria. Llega de Afganistán, de Medio Oriente y de América Latina y especialmente de Colombia, aunque no exclusivamente, ¿sí? Bueno, en cuanto a los rubros de la economía legal, ¿cuáles son los rubros de la economía legal de la mafia? O sea, básicamente son todos los rubros que se pueden imaginar. Fruta, verdura, flores, equipo de construcciones, fútbol, cadena de bares, de restaurantes. Los invito y las invito a cada vez que puedan salir a la calle, en Capital o en el conurbano, los invito a que miren la cantidad de bares y de restaurantes que hay en Capital Federal y en provincia que tienen el nombre de mafia, mano negra, padrino, arte di mafia, ¿no? O que tienen una ambientación mafiosa adentro, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esos otros rubros de la economía legal mafiosa? La sanidad privada, el reciclaje de residuos, las energías renovables, las concesiones de autopistas, las compañías aéreas. Bueno, muchos de estos rubros que acabo de mencionar son los grandes rubros que integran el holding insignia de la familia Macri, SOCMA. Bueno, entonces, una manera de estudiar la mafia es estudiar los paquetes de negocios, ¿no? Los paquetes de negocios legales que desarrollan. Miren, hay una película que no tiene que ver nada con Italia, que no tiene nada que ver con la Argentina, que se llama Following the Money, ¿no? Siguiendo la traza del dinero, que es una película danesa que explica básicamente esos vínculos entre la ilegalidad y la legalidad, ¿sí? Y a través de una firma que se llama Evergreen, ¿no? Tiene incluso un nombre lindo, Siempre Verde, que ocupa de energía eólica. Bueno, uno de los grandes negociados entre el 16 y el 17 en la Argentina, no de la familia Macri, sino del gobierno argentino y a través de distintas firmas vinculadas con SOCMA, con Sideli y Sidseco, ¿cuál fue el grande negocio de la energía eólica? O sea, en un año de tiempo, básicamente distintas firmas vinculadas con la familia Macri, a través del Estado y a través del gobierno, manejaron completamente el negocio de la energía eólica sin que en la Argentina la energía eólica contara básicamente con reglamentaciones. Y cuando, por ejemplo, no tenemos normas, cuando carecemos de reglamentaciones a nivel de mercado, con cualquier cosa se puede hacer cualquier cosa, imponer precios, venderlos, etc. Bueno, la terminación última de esas firmas que tenían que ver con la energía eólica, donde terminaba en el Gran Ducado de Luxemburgo, donde estaba operando Gianfranco Macri, uno de los otros hermanos Macri, que se ocupaba básicamente de todas las transacciones vinculadas con 5 parques eólicos que están en la Argentina, Loma Negra 1, 2, 3, 4 y parques eólicos Miramar, y básicamente el Gran Ducado de Luxemburgo, que es una gran cueva fiscal y además una de las grandes cuevas fiscales europeas donde opera la mafia calabresa. Bueno, entonces, esos paquetes de negocios legales son casi iguales en Calabria, en Australia o en la Argentina. Esto quiere decir que las grandes familias mafiosas, en términos de negocios legales, en términos de negocios visibles, se ocupan casi de lo mismo, ¿sí? Entonces, una manera de estudiar a las mafias es estudiar el set de negocios, el set de los flujos internacionales que manejan. Bueno, eso en la Argentina lo estudió y lo entendió muy bien
uno de los grandes jueces argentinos, que es el juez Ramos Padilla, que entre otras cosas emitió una resolución de unas 1.100 páginas, 1.119 páginas, donde se ocupa de investigar 3 grandes transacciones de dinero que llevó a cabo el D'Alessio Gate, el Grupo Buenos Aires, entre la Argentina, las Islas Comoras en África, el Isbancasi de Turquía, Calabria, México y Estados Unidos. Y el tipo que emitía la guita era el mismo tipo que la recibía, solo que cuando la emitía bajo forma de sender, así se dice en inglés, ¿no? El tipo que emite la transacción era muy probablemente guita que venía de la economía ilegal, pero cuando se insertaba en este gran circuito, bancario transnacional, servía básicamente como forma de lavarla. Son 3 grandes operaciones que estudió Ramos Padilla en una resolución que sacó a mitad del año pasado, ¿sí? Bueno, para adentrarnos en los pliegues de la deuda argentina. Bueno, habrán visto que el 1 de marzo pasado, hace un par de meses, en el Congreso de la Nación, el presidente Fernández, ¿qué dijo? Anunció una querella criminal en contra de Macri y en contra de su equipo económico. Básicamente por el préstamo que el equipo económico, el gobierno macrista, le solicitó al Fondo Monetario Internacional, básicamente por 57.000 millones de dólares. Esa cifra es increíble, ¿no? Es incluso difícil de pensar, ¿no? 57.000 millones de dólares. Bueno, en función del discurso del presidente, en el Congreso intervino la Oficina Anticorrupción. Y esa institución, la Oficina Anticorrupción, ha empezado una denuncia penal en contra de Macri y en contra de Duhovne, que fue ministro de Hacienda de Macri, en contra de Luis Caputo, que fue ministro de Finanzas y presidente también del Banco Central, en contra de Federico Sturzenegger, ¿no? Eso que, como dijo la vicepresidenta, ese muchacho que da clases en la Columbia University, y en contra de Guido Sandleris, que fueron expresidentes del Banco Central. Bueno, el objetivo de la denuncia, ¿cuál es? Básicamente, investigar la defraudación de la administración pública durante el gobierno de la Alianza Cambiemos y luego la malversación de caudales públicos. Bueno, la deuda, ¿qué implicó? Implicó básicamente una transferencia y sobre todo una transferencia vertiginosa de capitales, de plata, desde el sector público, desde el Estado, al sector privado. ¿Cuál era la finalidad de esa deuda? La finalidad era apoyar la reelección de Macri. Bueno, la denuncia apunta menos a las políticas económicas, apunta menos a investigar el crédito, ¿sí?, que a la violación de ciertos procedimientos. A la violación de ciertos procedimientos que llevó a cabo tanto el gobierno cambiemita como el propio Fondo Monetario Internacional. Bueno, esta operatoria, o la operatoria de la cual voy a hablar ahora, básicamente, ¿qué es lo que demuestra? Demuestra una operatoria mafiosa. Voy a explicar por qué. Básicamente, el mecanismo de la deuda muestra ese principio fundamental que nombraba al comienzo, o sea, la ilegalidad metida dentro de la legalidad. ¿Por qué? Bueno, y eso básicamente es el principio, es la viga maestra de todos los edificios construidos sobre la razón mafiosa. Bueno, cuando digo la ilegalidad legal, ¿a qué me refiero? Me refiero a un principio lógico, me refiero a un principio material que separa y junta la legalidad con la ilegalidad. Bueno, la dialéctica entre legalidad y ilegalidad es el signo fundamental de lo que podemos llamar la cultura mafiosa, ¿sí? Bueno, entonces, esa ilegalidad de Estado, ¿qué es? Es el motor del movimiento mafioso. Bueno, en el caso de la deuda argentina tenemos funcionarios públicos, vuelvo a insistir, funcionarios públicos, sujetos legalizados, que laburaban en el Estado, que operaban en la malla del Estado, que hubieran tenido que servir al pueblo argentino, que hubieran tenido que servir en función del interés público y que en realidad operaron rompiendo, que operaron descalabrando las normas, los procedimientos legales del Estado argentino. O sea, funcionarios que en vez de atenerse a la norma que rigen el Estado, las atacaron. Bueno, ese es un principio mafioso. Es un sujeto legal que opera ilegalmente.
Bueno, o sea, operaron, como les decía, de manera ilegal. Bueno, el préstamo en sí, la deuda, ¿para qué hubiera tenido que servir? Hubiera tenido que servir para incrementar las reservas internacionales, o eso decía. Bueno, en cambio, el gobierno de la Alianza Cambiemos usó esa plata, usó esas reservas para asegurar las ganancias de especuladores. Bueno, entonces, esos muchachos, esos funcionarios legales, nuevamente, operaron ilegalmente. Operaron debajo de la mesa, para decirlo con una frase de Sarlo enunciada que pronunció hace relativamente poco, ¿no? O sea, esa muchachada, ¿qué hizo? No le solicitó al Poder Legislativo una autorización para contraer el crédito. Y cuando el Ejecutivo macrista no le solicitó al Poder Legislativo de ese entonces contraer el crédito de la deuda frente al Fondo Monetario Internacional, ¿qué incumplieron? Incumplieron el artículo 7 de la Constitución Nacional, más, digamos, la legalidad ilegal que esta no puede encontrar. O sea, sujetos legales que incumplen la Constitución, que rige un país. Luego, no incluyeron el préstamo en la ley de presupuesto. Entonces ahí quebraron un artículo de una ley que es la ley 24.156. No tradujeron ciertos documentos de forma legal, no le solicitaron la viabilidad al Ministerio de Economía, la viabilidad de la deuda, no le pidieron autorización al jefe de gabinete para empezar las transacciones, las negociaciones, no le solicitaron al Banco Central ver qué impacto tenía la deuda en la balanza de pagos, ¿sí? Bueno, entonces, sujetos legales que quebraron ilegalmente esta forma, esto que son decretos, artículos, leyes, pero me parece que lo fundamental para entender esa operatoria es el primer punto, la primera cuestión. O sea, el Ejecutivo no le solicita al Legislativo una autorización para contraer el crédito. Y entonces ahí se descalabra la propia Constitución Nacional, ¿no? Es el principio de la legalidad metida, de la ilegalidad metida en los tejidos de la legalidad. Bueno, esta es la operación mafiosa básica, ¿no? Y cada vez que esa operatoria se pone en estado de movimiento, cada vez que la podemos identificar, estamos frente a una operatoria mafiosa que habla de una organización que está detrás o está debajo. Bueno, los servicios de inteligencia durante el macrismo funcionaron de la misma manera. En 2016, dos señores, que son básicamente Magdalani y Arribas, básicamente cuando ocuparon la AFI, ¿sí? La Agencia Federal de Inteligencia, se ocuparon de reclutar a muchos actores, o sea, se ocuparon de reclutar a muchos nuevos servicios de inteligencia. Estos servicios empezaron a laburar en la AFI. Esos servicios empezaron a usar los instrumentos de la AFI, o sea, instrumentos públicos. Recibían todos los meses un sueldo del Estado. Entonces eran sujetos legales, ¿no? Sujetos que operaban en las mallas del Estado, en los entramados de una institución, pero operaban ilegalmente. ¿Por qué? Porque servían solo a una facción política, al gobierno de la Alianza Cambiemos. Bueno, nuevamente ahí está el mismo principio de la legalidad ilegal, o sea, un continuum entre lo legal y lo ilegal. Bueno, entonces, ya para empezar a concluir un poquito y para debatir, si les parece, ese doble estado oculto, ¿qué es? Eso la podemos entender como una suerte de realidad secreta. Y cuando esa realidad secreta se manifiesta en los tejidos vivos, en los tejidos activos de la legalidad, empieza a crear fricción con lo que llamamos el poder constituido. Bueno, entonces, si la mafia en la Argentina llegó a tal nivel de superficie, a hacer, digamos, las cosas que acabamos de mencionar, yo creo que eso quiere decir solo una cosa. O sea, que ese poder en la Argentina tiene raíces profundas, por más que no podamos identificarlo, que no sepamos identificarlo. Ahora bien, el crimen organizado, y sobre todo el crimen organizado estatalizado durante el 15 y el 19, yo creo que le lleva una ventaja muy grande a la democracia argentina.
le lleva una ventaja muy grande a sus formas del vivir en común, a sus leyes, a sus reconocimientos colectivos. Y sobre el fenómeno mafioso, yo creo que precisamos elaborar conocimiento que no tenemos, elaborar conciencia colectiva, elaborar sensibilidad, básicamente para poder estudiar los ámbitos, los sectores, los intereses y todas las terminaciones nerviosas que tocan esos poderes. O sea que necesitamos crear herramientas que sean eficaces para controlar todas las formas de esa ilegalidad legal, que es una forma de ilegalidad legal mafiosa. De hecho, Leopoldo Moró, que es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, frente a la operatoria de los servicios de inteligencia, ¿de qué habló? De una ilegalidad de Estado. Por más que sea una paradoja, bueno, esa ilegalidad de Estado es el principio mafioso. Y además, esa propia comisión, hará 2 semanas, ha sacado un informe de unas 400 páginas y un dictamen de mayoría, porque tenía otro dictamen de minoría, y el dictamen de mayoría que firmó Moró, Tailade, Parrilli y unas cuantas personas más que forman parte del gobierno del Frente de Todos, titularon ese dictamen El Estado Mafioso. O sea que, digamos, el Estado mafioso, la presencia del Estado mafioso explicitado entre el 15 y el 19, no lo estamos diciendo solo acá, sino que lo dice también una comisión bicameral que investigó durante el 16-19 la acción de los servicios, lo que ellos llaman ilegales. Yo lo he conversado con Moró y le decía que es un error conceptual decirle servicios ilegales, porque la ilegalidad está ubicada fuera del Estado, pero si esa ilegalidad está metida dentro del Estado, como pasó en el caso de los servicios secretos macristas, los servicios de inteligencia macrista, reclutado por Magdalani, reclutado por Arribas, usaban las computadoras de la AFI, todas las herramientas de las cuales le podía proveer la AFI, y además, digamos, recibían un sueldo que le pagaba el pueblo argentino, no podemos hablar de servicios ilegales, sino de servicios ilegales de Estado. Bueno, entonces me parece que tenemos que empezar a estudiar el fenómeno para saber qué poder toca, cuáles son sus fibras íntimas y empezar básicamente a historizarlo. Yo creo que en la Argentina es necesario crear conciencia sobre el fenómeno mafioso, convertir la palabra mafia en una bandera de lucha, y también me parece que en la Argentina es fundamental, puesto que el poder, como decíamos, judicial, como decíamos al comienzo, no es un poder sobre el cual por ahora se pueda confiar en su globalidad. Creo que es necesario establecer en el ámbito del Honorable Consejo de la Nación una comisión bicameral antimafia que pueda sistematizar los saberes sobre las mafias en la Argentina, estudiar los vínculos del crimen organizado de tipo italiano pero nacionalizado con la política, y luego estudiar los contrapuntos entre la economía ilegal y la economía legal, ¿sí? O sea que para empezar yo creo que en la Argentina es necesario fundar una nueva disciplina que, a falta de palabra mejor, podríamos llamar filosofía antimafia. Giorgio Macri, que había sido aparentemente un empresario de la construcción en Italia, haciendo bastante dinero en construcción en Abisinia, en la época de la ocupación italiana, porque era un tipo muy comprometido en cosas muy sucias en Italia, y se va a la Argentina en el año 47, llega a la Argentina en el 47. Y lo que me llamó la atención es que un hombre de la talla de él, un empresario exitoso, como dirían ahora, sí, claro. Pero este tipo llega a la Argentina en 1947, 2 años después hace venir a la Argentina a su primogénito, a Franco, y no se sabe más nada de Giorgio Macri. Desaparece. Me llamó mucho la atención que no haya fecha de fallecimiento, y nada, ahí empezó la curiosidad mía por el tema. Este tipo se instala en la Argentina, no se sabe qué hace. El hijo de él, aparentemente, él siempre cuenta el cuento de que tenía una cosa muy humilde, que trabajó hasta de albañil, no sé qué dice Franco Macri, pero después, bueno, hemos averiguado que no, que es todo mentira, pero que parecería que no sé de qué trabajó, pero un año después aparece como un tipo con una gran fortuna, una gigantesca fortuna,
Tal es así que se casa con una chica de la oligarquía que tiene 15 años de edad. Y entonces, bueno, empieza el ascenso de Franco. Antes de la dictadura ellos declaraban tener 6 empresas, termina la dictadura y tienen 47. Hubo una especie de avalancha, me encontré con una avalancha de apellidos Macri, casi todos ligados a negocios turbios. Por ejemplo, yo qué sé, ahora me ha llegado una noticia del Tribuno de Salta, donde aparece ahí un caso de un tal Jorge Eduardo Macri, que está metido en un negocio muy turbio de una compra, entre comillas, de tierras, que en realidad fue una estafa que hicieron, con la escribana que hizo eso está presa en este momento en Córdoba, y se falsificaron la firma de un español que era el dueño de unas tierras en Salta. Ahora eso se ha descubierto todo, se anuló esa pseudo-venta y todo lo demás. Ese es Jorge Eduardo Macri. Entonces me encuentro con un informe muy interesante, porque es un informe que tiene el sello de Elisa Carrió, porque es en la página web de Carrió, lo bajé de ahí, donde aparece el llamado afer de Carbón Blanco, que se dice que es el mayor afer de tráfico de droga, pues son casi 500 toneladas de cocaína, que es un asunto que lo destapó la policía portuguesa, y bueno, tuvo que colaborar la policía argentina, detienen a un montón de gente. El mafioso más alto que capturaron es un tipo Carlos Salvatore, pero donde se hizo todo el negocio, digamos, de Carbón Blanco en Argentina, es el estudio contable de un señor Macri, Antonio Macri, que después empezó a averiguar y es un viejo estudio contable. Bueno, pero aparecen Macri por todos lados. Y luego lo otro que fue más arrollador es que este señor don Giorgio Macri, sí, nació en un pueblito pegadito a Polistena, que está en el centro de la Calabria, sí, que se llama San Giorgio, que es un puerto que toda la prensa italiana acá dice que es el puerto de la 'ndrangheta, de la mafia, que la usan para el tráfico de la cocaína y todo lo demás. Y en Siderno, el capo bastone de Siderno, o sea, el jefe de la mafia, si lo ves, vos pones Antonio Macri en Wikipedia en inglés, y te va a salir un tipo que solo le ves la cara y ya te da un poco de miedo. Sí, no es broma. Se llamaba el patrón de los dos mundos, se lo llamó, porque es él el que renueva a la 'ndrangheta. La 'ndrangheta era una organización tradicional que se dedicaba a las cosas tradicionales de la mafia, o sea, trata de blancas. Este es el tipo que introduce la cocaína en Europa. Y con eso la 'ndrangheta se transforma en la organización mafiosa más grande del mundo, ¿no? Y esto es Antonio Macri, el tío Antonio, el Gentoni, como se le llama, y son organizaciones que se estructuran sobre base del clan familiar. Que lo que aparecen son ese apellidos por todos lados, vinculados a negocios ilícitos, en general negocios que son o directamente el caso de droga, que por ejemplo el tráfico aéreo regional, o sea, las pequeñas compañías aéreas que tienen poco control, porque no se las puede controlar mucho, porque vos subís a un avión de acá, bajás en Córdoba, no hay nadie te dice nada, ¿viste? Por ahí este avión, en lugar de bajar en Córdoba, hace una pequeña escapadita y se va a Paraguay, y va y viene, en fin. Por eso los correos son los negocios típicos de las mafias. Correo y aviación. Fíjate qué casualidad. Jorge Weinstein, muchísimas gracias. Y ahí estuvo el testimonio, la nota. Jorge Weinstein lamentablemente falleció 4 años atrás. Habíamos hablado de eso en medio del gobierno mafioso de Mauricio Macri. Y la noticia de los últimos días es que la justicia italiana condenó a un total de 70 miembros de la 'ndrangheta, el grupo mafioso más poderoso de Italia y del mundo, y a otras personas con penas de 10 años a más de prisión para una treintena de ellos, en el mayor juicio contra la mafia desde finales de los 80. El juez Claudio Paris leyó los veredictos contra 91 acusados en la enorme sala de audiencias de la ciudad de Lamezia Terme, en el sur de Calabria, donde se está celebrando desde enero el macro juicio contra cientos de presuntos miembros de la 'ndrangheta y sus colaboradores. Aún quedan 355 acusados. Las investigaciones duraron varios años y culminaron con redadas en diciembre de 2019. La 'ndrangheta, que opera en la región más pobre de Italia, que es Calabria, controla la mayor parte de la cocaína que llega a Europa. La 'ndrangheta hoy le ganó a la camorra, la mano negra, esas mafias de cuarta del pasado. Hoy son los más poderosos y se puede ver en una serie canadiense en Netflix que se llama Bad Blood, cómo operan. El conocido fiscal antimafia Nicolai Gratieri, cuyos esfuerzos por derrotar la 'ndrangheta le obligaron a vivir bajo protección policial durante más de 30 años, dijo que todo fue muy bien. De los 91 acusados, 70 presuntos inocentes fueron condenados, dijo la agencia de noticias italiana ADN Cronos, añadiendo que los absueltos tenían menos responsabilidades. Bueno,
Algunos de los más peligrosos recibieron pena máxima, 20 años solicitada por los fiscales, y entre ellos se encontraron Domenico Macri, el ala militar del grupo, y después Pasquale Galone, la mano derecha, Luigi Mancuso, Giorgio Niglia. Nos importa un carajo, nos importa que los Macri en Italia por mafiosos fueron condenados. Así que seguimos con esta relación que hay entre la deuda que comenzó a tomar Rivadavia. Todos tomaron deuda, excepto Perón, Irigoyen e Ilia. Solo dos nos desendeudaron, Néstor y Cristina, y el negocio mafioso que ahora lo tomó Macri y tomó la deuda más caudalosa que pudo tener la Argentina para tenernos sujetos, para tenernos con grilletes. Para que entiendas un poco ¿cuánto es lo que debemos? Aquí está este informe. ¿Sabías que entre 2015 y 2019 el peso de deuda argentina creció 87%? Hoy representa el 91% del PBI, es decir, de todo lo que los argentinos y las argentinas producimos con nuestro trabajo durante un año. En 2015, la deuda externa era el 28% de la deuda total, hoy es el 50%. Además, la porción de la deuda en manos de acreedores extranjeros se triplicó en 4 años. Gran parte de esta deuda vence entre 2020 y 2023. Por año, los argentinos y las argentinas tenemos que pagar 50.000 millones de dólares. Con estos plazos y estos montos, la deuda es impagable. ¿Cómo llegamos a esta situación? La Alianza Cambiemos modificó el modelo económico. De uno productivo pasó a otro, donde solo ganó el sector financiero. Nos endeudó a todos los argentinos por 100 años. Pero aunque todos vamos a tener que pagarla, solo unos pocos accedieron a esos dólares. El 90% de los dólares que pidieron se fugó. ¿Cómo funciona el mecanismo de deuda y fuga? El Estado argentino toma deuda en dólares. Unos privilegiados compran esos dólares y los especifican. Colocan los pesos a alta tasa de interés en el sistema financiero local. Con las ganancias vuelven a comprar dólares y los fugan. O sea, el Estado se endeudó para que hagan negocios los amigos y socios del expresidente Macri. Ningún dólar fue para construir escuelas, ni jardines de infantes, ni puentes, ni hospitales, ni generar empleo. Tampoco para jubilaciones, salarios, ni asignaciones familiares. Además, una porción cada vez mayor del presupuesto nacional está destinada a pagar solo los intereses de la deuda. Eso significa menos recursos para el pueblo argentino. En los últimos 40 años, es la tercera vez que sufrimos un modelo de especulación financiera. El primero fue el de la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983, cuando el país se endeudó en 10.300 millones de dólares anuales. El segundo durante la década del 90, donde el Estado tomó deuda por 3.700 millones de dólares por año. Finalmente, el macrismo nos endeudó a todos en 32.500 millones de dólares anuales. Es decir, tomó la mayor cantidad de deuda que pudo en el menor tiempo posible. El macrismo fue el peor ciclo de endeudamiento de la historia argentina. Hoy nos encontramos frente a un descalabro económico y financiero sin precedentes. Necesitamos una salida ordenada. Por eso el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de sostenibilidad de deuda externa. Porque es fundamental que todos los representantes del pueblo sean parte de este compromiso con la soberanía del país. Un proyecto hecho por argentinos para los argentinos, para recuperar un modelo productivo de país que nos permita volver a crecer, que nos permita generar empleo y aumentar el poder adquisitivo. Un modelo productivo para poner a Argentina de pie. ¿Alguna vez viste 57.000 millones de dólares juntos? Para que tengas una idea, ocupan 786 canchas de fútbol, 2 aviones Airbus 380 que no podrían levantar vuelo de tanto peso, o 13 camiones de carga que no podrían circular sin que les revienten las gomas. Ese es el préstamo que el FMI le aprobó a la Argentina en 2018 y que iguala la suma que el FMI le prestó a casi la mitad de los países del mundo para enfrentar la pandemia. ¿Pensaste qué se puede hacer con 57.000 millones de dólares? Te ayudamos.
se podrían haber construido 132.710 jardines de infantes, o 13.133 escuelas, o 118.867 kilómetros de autovías, o 6.786.694 viviendas. ¿Y dónde construimos todo eso? ¿En el norte? ¿En el sur de la Argentina? ¿En Buenos Aires? No, en ningún lado. De ese préstamo aprobado, finalmente llegaron a la Argentina 45.000 millones de dólares en 2018. El gobierno de Macri usó 21.000 millones de dólares para pagar deuda insostenible y unos 24.000 millones de dólares permitió que se fugaran al exterior. Un préstamo que se pidió en nombre de todos nosotros llegó solo al bolsillo de unos pocos y nos dejó más pobres, menos trabajo, más miedos y 45.000 millones de dólares más de deuda externa.